Hola Libra, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a comenzar con tu lectura general. Recordarles Libra que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Libra, aquí en la vida de ustedes interviene este Rey de Bastos y esta es una energía o una persona que representa a alguien que es honesto, alguien que es firme y alguien que tiene una capacidad de mando. La acción que va a provocar esta persona o esta energía en la vida de ustedes va a permitir el avance o la resolución de algunos problemas, de algunas decisiones que tú no estabas tomando. Aquí hay decisiones que tienes que tomar. Hay oportunidades que se te están presentando o se te van a presentar. Unas son buenas y otras no son tan buenas. Algunas son oportunidades un poquito peligrosas, no del todo beneficiosas para ti. Y hay otras que sí son espectaculares, pero tú estabas como que procrastinando esa decisión que tienes que tomar. Y entonces este Rey de Bastos viene a darte el impulso. Alguien actúa como líder, como guía y te dice, esto es lo que tienes que hacer, esta es la que tienes que elegir, aquella es la que está mal, esta está bien. Y es la persona o la figura que te va a estar guiando, que va a tomar el control de esa situación. Y las cosas pues van a comenzar a progresar gracias a la intervención y al liderazgo de esta persona. Aquí hay noticias o acontecimientos importantes que van a estar moviendo esta acción que tienes que tomar y las cosas que tienes que resolver, las cosas que tienes que decidir. Aquí con la carta de la justicia se ve que se van a estar resolviendo a favor de ustedes. Aquí hay algo definitivamente que se le va a estar dando solución. Eso es lo que me está diciendo pues la carta de la justicia. Este hombre viene, o esta energía viene a moverte, a que hagas lo que no estabas haciendo, y un asunto que necesitaba resolución, que necesitaba resolverse, pues definitivamente ahí se le resuelve a ustedes. Vamos a ver qué carta viene para el paje de copas. Libra, esto que se va a estar resolviendo aquí, que este hombre te va a estar ayudando a tomar una de las opciones, pues aparentemente una de las opciones es liberarte del diablo, porque aquí ustedes se ve que tienen algún tipo de atadura, algún quizás trabajo que los está limitando, alguna deuda, puede ser alguna relación personal tóxica, algo que los limita, algo que los tiene como asfixiados, que no los deja avanzar. Esto es una situación que los mantiene en completo y total estancamiento porque los mantiene atados. Esto puede ser también un contrato que ustedes no podían salir de él tampoco. Puede ser, por ejemplo, que tú tuvieras un pequeño negocio y tuvieras que decidir, no sé, entre vender el negocio o continuar en él. Y si es un trabajo, pues, o continúas con ese horario restrictivo y quizás muchísimas más restricciones que te imponga ese trabajo, o definitivamente te mueves hacia otro trabajo, que es como decía este caballero de bastos, que él te impulsa a que ese movimiento se dé, a que ese movimiento se haga efectivo, a que se liberen muchos de ustedes de estas ataduras de acá del diablo. Y esto definitivamente termina de cuajo, termina completo. La torre elimina cualquier posibilidad o cualquier opción de volver atrás con estas ataduras. Esto es una ruptura total, un corte definitivo. Aquí lo que te estaba atando se cae completamente, no se repara, se termina. No es algo que tú digas, me voy a salir más o menos y después me voy a volver me puedo volver a meter en eso. Por ahora no. Con la ayuda de este Rey de Bastos, se nota que acá con la torre, esto definitivamente está confirmando que esto se acaba, que esto se termina por completo. Y el paje de copas nos está diciendo que aquí viene una nueva oportunidad para muchos de ustedes. Es una nueva propuesta, una oportunidad emocional o creativa que les va a estar gustando muchísimo. Aquí hay algo nuevo que entra después de este corte. Va a entrar algo nuevo, algo fresco, algo lindo, algo bonito, algo que les va a gustar. Y muchas veces hay personas que, si esto se refiere, por ejemplo, a una relación amorosa, podrían estar diciendo, no, se terminó esta relación que llevábamos, no sé, X tiempo, yo creía que era el amor de mi vida y yo creía que era mi pareja ideal y bueno, y nada, las personas deberían estar llorando, gritando, pataleando
y dándole gracias a Dios, al universo y a todo lo que existe, porque muchas veces el amor de su vida llega precisamente después de estas rupturas, que si no se hubieran dado podría seguir estando con una persona que ustedes no funcionaban correctamente. Y si esto no se acaba, si ustedes no toman la decisión de terminar, pues algo bueno, algo mejor podría dejar de estar entrando en sus vidas. Y si es en el aspecto económico, pues lo mismo. Ustedes pueden estar en un empleo o en un negocio que sí les está dando algún dinero, les está dando alguna entrada, pero no es exactamente lo que ustedes desean al final. Ustedes desean más. Y estando en esa situación, realmente lo que están es atados, sin poder moverse, con cuestiones restrictivas, con contratos que no pueden salirse de ellos, pero les da miedo. Les da miedo avanzar, les da miedo decidirse, les da miedo tomar el liderazgo y tomar la acción. ¿Por qué? Porque no es lo que tú quieres, pero estás resolviendo. Entonces tiene que venir un movimiento fuerte para ayudarte a salir de esto, removértelo todo, y entonces llegan oportunidades buenas. Porque mientras ustedes están en esta situación de no me decido, de si lo hago, de no lo hago, pues nada, señores, en ese momento las cosas buenas no llegan a su vida. Para que lleguen a su vida las cosas, hay cosas que tienen que terminar, hay limpiezas que tienen que hacerse a fuerza. Vamos a ver qué más viene acá para ese 7 de espadas que está por ahí. Vamos a ver Libra para ese 7 de espadas. ¿Qué cartas me están saliendo? Wow, 3 de espadas. Vamos a ver. Vamos a sacar otra más. Otra más. Una sola, no dos. Aquí Libra con este 7 de espadas. Aquí hay una situación irregular o poco clara con el dinero. Aquí hubo una mala gestión. Aquí hubo quizás engaño por parte de alguien que te metió en estas ataduras. Acá quizás existieron condiciones ocultas, algún tipo de contrato, algún tipo de trabajo, algún tipo de deuda, algo que venía con letras pequeñas y quizás tú preguntaste cómo va a funcionar esto y no fueron claros al decirte cómo iba a funcionar, y de pronto pues tú te vistes en esta situación desagradable. Esto es alguien que posiblemente no actuó con transparencia con ustedes. Si es en el plano amoroso, pues evidentemente también podría ser alguien en el plano amoroso que les engañó, que les ocultó información y que fue desleal. Alguien que no fue honesto, alguien que tuvo secretos con ustedes y que pudo haber tenido un doble juego. Y este 3 de espadas, pues definitivamente esto provocó muchísimo dolor, sea en el plano económico o sea en el plano amoroso. Esto definitivamente fue doloroso para ustedes y están pues todavía incluso en este plan de sufrimiento, porque aquí hubo una traición, aquí hubo una decepción, aquí hubo un conflicto fuerte y aquí hubo pues un desengaño, disculpen, sea en el área que sea, ¿ok? Y el 8 de oros, pues aquí el 8 de oros definitivamente, aquí se ve a muchos de ustedes trabajando, mejorando las cosas, haciendo un esfuerzo real. Aquí te vas a poner a trabajar seriamente para recuperarte. Aquí se ve que vas a tener una reconstrucción económica. Aquí se ve que muchos de ustedes van a estar mejorando o perfeccionando lo que hacen. Es posible que vayan a un curso, que asistan a un curso, a mejorar sus habilidades. Aquí todo lo van a estar perfeccionando, lo que ustedes hagan. Acá el enfoque de ustedes fundamental va a ser en mejorar sus habilidades, en mejorar lo que hacen. Y si es en el plano amoroso, pues por supuesto van a estar puliendo eso que ocurrió acá. Aunque este 8 de oros ya ahí sí me impulsa a que esto más fue en el ámbito económico para muchos. Para otros pudo haber sido en plano amoroso, pero me suena más a plano económico, que sufrieron algún tipo de engaño y por eso cayeron en este diablo, en estas deudas, en este contrato restrictivo, en este conflicto que al final aquí va a terminar. Les trajo muchísimo dolor, pero va a terminar. Y definitivamente la carta del juicio, pues la carta del juicio me habla de un renacimiento, de una nueva oportunidad, de una recuperación completa. Aquí hay un renacimiento económico total. Aquí como si salieras de las cenizas, como si te hubieran metido en un conflicto fuerte. Por supuesto, estás en un conflicto fuerte,
pero definitivamente aquí Dios, el universo, tus ángeles, como sea, o en lo que tú creas, te van a estar dando un segundo chance. Aquí te van a estar dando una segunda oportunidad. Aquí, si tú eliges hacerle caso a esta persona y eliges bien la opción que tienes que elegir, que es la de salirte de esta situación, la de acabar con esta situación, porque eres tú, Libra, quien acaba con todo esto. Si tú eliges eso, pues definitivamente vas a estar obteniendo un renacimiento económico, una segunda oportunidad. Así que es decisión definitivamente de ustedes, pero podrían estar teniendo pues ese nuevo comienzo que tanto anhelan. Vamos ahora con las cartas de Lenormand para Libra, por favor. Y sale la carta del zorro, que coincide muchísimo con ese 7 de espadas. Eso ahí casi que lo está confirmando. Y viene un amigo, alguien que te va a estar ayudando, alguien que definitivamente te va a estar ayudando a salir. Y me coincide esta carta del Rey de Bastos con la carta del perro. Así que esta persona te va a estar ayudando a salirte de este 7 de espadas, porque aquí hay un zorro. Aquí hay alguien que no es leal, alguien que es zorro, alguien que es conflictivo, alguien que es astuto. Pero definitivamente vas a tener un amigo leal, un amigo fiel que los va a estar descubriendo o va a estar eliminando esa posibilidad. También, señores, esto podría referirse no al Rey de Bastos. Esto puede ser una tercera persona que te ayude. Esto podría referirse a que hay alguien que tú consideras, Libra, muy cercano a ti. Alguien que tú lo consideras quizás como tu amigo y no esté siendo completamente leal. También esto puede ser una interpretación, que este 7 de espadas sea alguien que por delante, porque normalmente alguien que es zorro, alguien que es un 7 de espadas, se comporta como tu amigo. No es tu amigo, nunca lo ha sido, ¿ok? Pues dice, no, mi amigo me traicionó. No, tu amigo no te traicionó, ese no era tu amigo, es un concepto de amigo erróneo, confundido, mal. Y eso es lo que lamentablemente a muchos es posible que les pase aquí. Aquí es muy posible que exista este tipo de situaciones en la vida de algunos de ustedes, pero definitivamente sí lo van a estar descubriendo, porque aquí van a tener un segundo chance, una segunda oportunidad. Aquí ustedes se liberan de deudas, se liberan de lo que tengan. Vamos con un mensaje de los ángeles para ustedes. Y sale precisamente la balanza Libra, muy con ustedes, el 222. Y te están diciendo con esta carta, mantén la armonía y el balance en tu vida para manifestar tus deseos. Mantén la armonía y el balance en tu vida para manifestar tus deseos. Así que, Libra, déjame en los comentarios para manifestar lo mejor de esta lectura. Yo siempre renazco económicamente. Yo siempre renazco económicamente. Y nos vemos en el próximo video, Libra. Hasta la próxima.